la inflación ha tendido a la baja en los últimos años, principalmente luego de que desde el 2005 la Junta Directiva del Banco Central migró a una estrategia de política monetaria direccionada a metas de inflación que busca como principal objetivo que el indicador se mantenga bajo y estable. En este caso, ¿se podrá mantener las metas de inflación? ¿Cuáles son las proyecciones que se podrían hacer sobre el aumento del costo de la vida en Costa Rica durante este año? Hoy en Matices le damos algunos tonos del tema. Son las 2 de la tarde con 6 minutos. Ahí escuchábamos la introducción que nos hacía entonces nuestra compañera productora Isel Martínez sobre el tema de la inflación. Voy a presentar a nuestros invitados antes. Don Luis Loría, economista, analista económico, además de Noticia Monumental. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por venir. Sí, buenas tardes, nuevamente gracias por la invitación y un gusto compartir con quienes nos escuchan. Y don Gilberto Serrano, presidente de la Asociación Bancaria Costarricense. Don Gilberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos, un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, y los dos prepárense porque siempre que decimos analistas, unos 10 años después llegan al gobierno. Esperemos que no. Es una tarea nada fácil, sin duda. Bueno, una tarea nada fácil. Ayer estaba aquí el ministro de Planificación y estábamos revisando una por una las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Había una económica que era sostener la inflación. Hoy voy a cambiar, no voy a empezar con la pregunta en particular, sino quiero ir explorando lo que ha pasado en los últimos años. Don Luis, ¿usted cree que efectivamente una meta ha sido el control de la inflación? ¿Una meta cumplida? Bueno, la inflación ha sido relativamente baja, digamos, en términos de lo que es la historia de la inflación de Costa Rica. Pero digamos, no ha sido una inflación baja si se compara con la de nuestros principales socios comerciales. También, digamos, parte de por qué ha sido baja la inflación en Costa Rica es porque ha sido baja en el resto del mundo. También digamos, el Banco Central ha manipulado todas las otras variables que tiene bajo su control para mantener baja la inflación. Entonces, en mi opinión, no es algo sostenible. Sin embargo, digamos, si uno solamente se fija en las cifras, aparentemente sí ha cumplido con la meta. El tema es, bueno, ¿a qué costo y si eso se puede sostener? Hablando del costo y de las herramientas que ha tenido que manipular el Banco Central, que afectan directamente o inciden directamente en el índice de precios al consumidor, de alguna forma estaríamos ante una inflación maquillada, que no es real la que tenemos actualmente, don Luis. Porque bueno, la inflación es la que se reporta, digamos, yo no estoy cuestionando la cifra de inflación que se publica. Sí, sí. Lo que digo es que cuál fue el esfuerzo que tuvo que hacer el Banco Central en el mercado cambiario, introduciendo distorsiones, en el mercado financiero, introduciendo distorsiones, que al final la terminan pagando todos los costarricenses. Entonces, para ponerlo de otra forma, o sea, los costarricenses no les tocó pagar un impuesto inflacionario muy alto porque se lo cobró el Banco Central por otro lado. Por ejemplo, en los préstamos en dólares. Sí, bueno, están las restricciones a los préstamos en dólares que ya iniciaron y que se van a endurecer las políticas para préstamos en dólares. También está bueno, todo lo que fue la intervención en el mercado cambiario y después los procesos de esterilización para que eso no disparara la inflación. Y bueno, o sea, tenemos una crisis cambiaria que en mi opinión es parte del mal manejo de la política monetaria cambiaria del Banco Central que nos está estallando en la cara en este momento. Y también tenemos el problema de la crisis fiscal que no se solucionó durante el gobierno que está terminando y más bien se continúa agravando y todavía no están claras cuáles van a ser las medidas para frenar esto.
Si no se toman medidas rápidas, bueno, pues eso también puede tener otras consecuencias que se pueden reflejar en los precios. Don Gilberto, ¿qué le parece a usted la forma en la que se ha manejado, si efectivamente ha sido una meta cumplida mantener bajos los niveles de inflación? Yo comparto mucho la opinión de don Luis en cuanto a que la meta per se se cumple y que se ha mantenido relativamente baja este año pasado, el 2013, y sigue estando relativamente baja porque hasta ahora, pues, comparado con el año pasado, los 4 primeros meses está muy similar. Sin embargo, sí cuestiono también el costo y realmente si eso debería ser el principal objetivo del gobierno, precisamente por los costos que hay que pagar por mantener una inflación demasiado baja o forzarla a que sea baja. O sea, yo creo que la inflación, si bien es cierto, es un objetivo importante del gobierno tratar de mantenerla baja, pero no puede ser a costa de otras cosas. Como dice Luis también, no, o sea, por un lado le bajan la inflación, pero por otro lado le están cobrando al pueblo ese costo de mantener baja la inflación. Yo creo que hay que ver cosas muy importantes como mantener la creación de empleo, una política restrictiva para bajar la inflación. Lo que hace es desincentivar la creación de empleos y eso lo tenemos nos está pasando. Alguna gente inclusive bromeando dice, bueno, vamos a llegar a inflación cero, pero con un desempleo del 20%, porque tal vez así, porque como nadie va a poder comprar, entonces no va a haber demanda para no hay poder de compra para hacer inflación. Entonces, ese es mi comentario desde el punto de vista un poco más, digo yo, don Luis es un economista, es un analista. Yo estoy más en el mundo del día a día y usamos mucho la información que nos dan los economistas, pero también pero vemos las consecuencias que traen y vemos los efectos que causan estas medidas. Gilberto, ahora bien, ¿por qué escoger la inflación? Escoger la inflación me refiero, la valoración que hace un gobierno para decir, bueno, sacrifiquemos estos elementos a cambio de mantener una baja inflación, para tenerlo claro yo y nuestros oyentes, ¿por qué se hace? Ayuda a tener una mejor, digamos, es más importante a nivel de percepción mostrar una inflación baja que sacrificando algunos otros indicadores. Personalmente considero que no. O sea, personalmente considero que hay que tomar en consideración otras variables que son tan importantes o más importantes que la inflación. O sea, Costa Rica en los últimos 20, 25 años ha crecido a un muy buen ritmo. La economía ha crecido con inflaciones de más del 10% y casi del 20%. Entonces yo creo que eso no era sostenible en el tiempo y que había que bajar la inflación a niveles más manejables, pero hay que tener cuidado con los efectos que eso puede tener y no olvidarse de los otros factores que son sumamente importantes. O sea, yo no creo que el gobierno se debe manejar, debe dictar sus políticas en base a la inflación. Yo creo que también debe tomar en consideración la producción, la creación de empleos y el crecimiento de la economía. En Estados Unidos y en muchos países ahorita, en Europa, usted le pregunta por inflación y le dice, me volví a hacer inflación, yo quiero crear más empleos. O sea que
el mundo ha cambiado bastante en ese sentido, ¿no? Quiero agradecerle a don Alberto Franco, economista, que nos acompaña vía telefónica. Don Alberto, gracias por escuchar en línea y por acompañarnos. Me gustaría saber su opinión de cuál ha sido el manejo de la inflación en esta administración que mañana termina y que el año pasado nos dio una de las más bajas en la historia reciente. Don Alberto, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, saludos a ustedes ahí en la cabina y saludos a los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra. Me parece que en lo que respecta a los resultados de las principales variables económicas que todos seguimos y que nos impactan de una u otra forma, durante estos últimos 4 años quizás uno de los logros más destacables tuvo que ver precisamente con la contención de la inflación a niveles bajos, para decirlo así, cuando se compara con los niveles históricos que ha mostrado esta variable aquí en Costa Rica. Niveles de alrededor de 5% en promedio en los últimos 4 años, o tal vez un poquito menos que eso, aunque todavía niveles un poco superiores a los que desearíamos observar en el mediano y largo plazo. Todavía estamos en un proceso gradual que tomará bastante tiempo y que tomará no solo un esfuerzo sostenido de parte del Banco Central en la conducción de su política monetaria, sino también de que los agentes económicos con el paso del tiempo vayan recobrando la confianza tanto en el ente emisor como en la capacidad que éste tiene de lograr ese objetivo tan importante que es de contar con una inflación idealmente baja y estable en el mediano y largo plazo. En eso, reitero, me parece que se ha logrado el cometido. El Banco Central de Costa Rica se fijó metas en los últimos 4 años al arranque de cada uno de esos años que fueron cumplidas, en algunos casos con más holgura que otros, pero me parece que ese debería ser citado o señalado como uno de los principales aciertos de la política económica de esta administración. Don Alberto, don Luis Loría y don Gilberto Serrano, que están aquí conmigo en cabina, decían que bueno, efectivamente se ha mantenido en niveles bajo la inflación comparativamente con los niveles históricos costarricenses, y en eso coincidían con usted, pero los dos apuntaban que había tenido un costo muy alto en las otras variables que se habían tenido que usar para mantener la inflación tan baja. ¿Usted lo considera de igual manera, don Alberto? No estoy tan seguro que el costo de haber mantenido la inflación en los niveles en que se observó, digamos, en los últimos 4 años fuera desmesurado de ninguna manera. Me parece que más bien el haber logrado establecer niveles de inflación o lograr alcanzar niveles de inflación como los que vimos en estos 4 años, y agregaría incluso el año 2009, que digamos que no es un año que corresponde por calendario a esta administración, pero que fue también un año en el cual la inflación se ubicó por debajo del 4%, fue un elemento que más bien ayudó a generar confianza, a generar estabilidad en las expectativas de los actores económicos, y que fue un plus para el desempeño de la economía en general. Me parece, reitero, en pocas palabras, que más que un costo que pudiera asociarse con las políticas que hubo que implementar o que se implementaron para
alcanzar el objetivo inflacionario que se propuso el Banco Central en los últimos 4 años. Esos niveles de inflación bastante moderados que se observaron ayudaron a consolidar, digamos, expectativas generalmente positivas en los agentes económicos, y que fue un plus para la economía en general. Don Alberto, viendo el informe que hizo el INEC al inicio de esta semana, el lunes, la serie del índice de precios al consumidor en abril de los últimos 10 años ha sido la variación más alta en este mes. Es decir, 1.14 fue la variación en abril. La más cercana a esto fue en 2005, cuando fue 0.96. El año pasado, en abril, la variación fue de 0.73. Bajo estos números, ¿usted cree, ya para finalizar, que se pueda mantener la meta de inflación planteada en 2014 por el Banco Central, don Alberto? Me parece que va a ser un poco difícil. Ya llevamos un acumulado de 3.20 en los primeros 4 meses del año. Nos sorprendió, creo que a todos, la devaluación que hubo del tipo de cambio en el primer cuatrimestre de este año, que la verdad que se concentró o se produjo en un espacio de alrededor de 6 semanas, en febrero y principios de marzo. No la asocio con ninguna crisis en el mercado cambiario, no es algo que en lo personal me esté asustando, pero claramente tiene un impacto sobre los diferentes indicadores de inflación, habida cuenta de que la economía de Costa Rica es una economía muy abierta, donde las importaciones representan una fracción importante del producto, donde cuando el tipo de cambio sube, los precios de muchos bienes y servicios se ajustan, en algunos casos rápidamente, y eso es lo que observamos en el mes de abril y también en el mes de marzo, los efectos asociados con la devaluación del tipo de cambio que se produjo durante el mes de febrero y una parte del mes de marzo. Don Alberto, muchas gracias por sumarnos estos elementos a la mesa de discusión esta tarde aquí en Matices, en Radio Monumental. Don Luis y don Gilberto, estaba revisando precisamente la inflación acumulada del año pasado, ¿verdad? Que también teníamos 3.20 al mes de abril. Pero el año pasado, cuando llegamos a 3.20 en abril, después viene mayo 3.22, apenitas una variación. Junio 3.24, julio 3.59, agosto 3.64, eran variaciones muy pequeñas. En septiembre 3.77, en octubre ocurrió algo muy poco usual, que fue un crecimiento negativo de 0.76, bajamos a 2.98 el índice de inflación acumulada. Noviembre subió a 3.16, diciembre a 3.68 y se cumplió la meta. Este año tenemos 3.20, pero las variaciones en los últimos 2 meses han sido muy grandes. Ahora sí, con la pregunta del programa, don Luis, ¿usted cree que se logre cumplir la meta de inflación de este año? Sí, bueno, yo creo que antes, perdón, no sé si quieren referirse a algo de lo que dijo don Alberto. Sí, bueno, primero respondo que mi opinión, digo que es muy difícil, por no decir que es imposible, ¿verdad? Porque a como vamos, se va a superar la meta y yo creo que por mucho. Yo creo que decir que, digamos, que las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario no han tenido ningún efecto, digamos, en realidad contradicen, digamos, lo que el mismo Rodrigo Bolaños dijo en marzo del 2010. En ese momento en La Nación, él salió y explicó que cada vez que el Banco Central salía a comprar $500 millones en el Monex, eso generaba una inflación de 1.26% anual adicional. Entonces, bueno, ¿cuántos dólares compró desde el 2010 hasta acá, verdad? Entonces, imagínense cuál hubiera sido la inflación si el Banco Central no se hubiera dedicado a comprar dólares en el piso de la banda cambiaria. Entonces, o sea, los costarricenses han tenido que vivir con una mayor inflación gracias a malas decisiones que tomó la Junta Directiva del Banco Central, y que además, bueno, no solo generaron
inflación en ese momento, sino que es inflación futura que está ahí acumulada. O sea, las pérdidas que acumuló el Banco Central durante en lo que llevan las bandas cambiarias vigentes, es un desastre. Eso nos va a terminar explotando en la cara. Entonces, en mi opinión, digamos, si hay un problema, digamos, cambiario que hay que meterle la mano. En ese sentido me preocupan las declaraciones que dio hace unos días el presidente designado del Banco Central, don Olivier Castro, que dijo que la propuesta que llevan es la de, primero, digamos, reducir la diferencia entre las bandas, ¿verdad? Acortar esa diferencia, pero además habló, y yo creo que eso es lo más preocupante, de que el Banco Central va a intervenir para llevar el tipo de cambio a un nivel adecuado. Bueno, adecuado según quién, ¿verdad? Porque, digamos, yo conozco un montón de modelos que intentan predecir cuál es el tipo de cambio adecuado y la verdad, todos tienen sus problemas y el mismo Banco Central no sabe cuál es el tipo de cambio adecuado. Entonces, que adecuado va a ser lo que entienda la Junta Directiva entrante del Banco Central. Y entonces, ¿qué va a pasar con eso? Va a implicar una nueva intervención del Banco Central y bueno, y con todas sus consecuencias en las otras variables, ¿verdad? A mí me llamó la atención una declaración que dio el vicepresidente designado, electo, el vicepresidente electo don Helio Fallas, ministro de Hacienda entrante además, el día que presentaron a don Olivier como presidente del Banco Central. Él dijo, bueno, habíamos estado pensando en hacer absolutamente transparente las formas en que la Junta Directiva, digamos, el momento en que la Junta Directiva fijaba las intervenciones, pero en los últimos días he recibido alguna retroalimentación de gente que me dice que el sistema no puede ser tan transparente. ¿Se suma eso, don Luis, a la preocupación que usted tiene ante las declaraciones de don Olivier? Sí, bueno, eso me parece como un desastre, ¿verdad? Realmente yo creo que y aquí no me queda otra que ser crítico de lo que ha pasado a ser o lo que ha pasado a anunciar el gobierno que viene comparado con lo que prometía en la campaña, ¿verdad? El PAC, bueno, ha sido el partido que ha sido el abanderado número 1 de la transparencia en el país. Otón Solís criticó de manera muy fuerte la falta de transparencia en el mercado cambiario, exigió que se publique toda la información y bueno, y ahora quién sabe quién le habló al oído a don Helio Fallas o quién le torció el brazo, uno no sabe, ¿verdad? Porque no está ahí, para que ahora salga a decir que han marcha atrás con eso que es tan importante de revelar toda la información necesaria acerca de qué es lo que pasa en el mercado cambiario y en general, o sea, qué es lo que hace la Junta Directiva del Banco Central, que toma decisiones que a todos nos afectan y que a nadie le rinde cuentas. Don Luis, usted dijo que no creía que era prácticamente imposible cumplir la meta de inflación del Banco Central, pero yo quiero que nos comparta cuál es la diferencia que usted con todo su conocimiento ve entre 2014 y 2013, porque en 2013 a esta fecha teníamos igual 3.20 y se cumplió, cerró en 3.68. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por un lado vemos cambios externos, ¿verdad? La política de la Reserva Federal está cambiando. Se espera que las tasas internacionales empiecen a subir. Localmente, digamos, los movimientos en el mercado cambiario, si se sigue apreciando depreciando el colón, va el tipo de cambio hacia arriba, eso va a hacer que automáticamente se ajustan los precios de los productos importados, incluyendo los combustibles, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con transporte va para arriba, y bueno, yo creo que es muy claro que sobre todo por esas dos razones, una de naturaleza externa y otra de naturaleza interna, de todo apunta a que los precios van para arriba. Don Gilberto, no sé si antes de hacer la pregunta de la meta de inflación quisiera referirse en algo a lo que dijo don Alberto. Pues en realidad lo único quería nada más llevar a reflexión
de que si bien es cierto, las metas inflacionarias se cumplieron, ¿cómo se llama? Y tal vez ver inflaciones bajas es un sueño de los economistas, de algunos economistas, ver inflación baja, alto crecimiento, un montón de cosas ahí bonitas que solo pueden poner en una pizarra, pero cuando se va a la vida real no, como que no combinan todas. El año pasado, para mí fue un año muy duro, y los años pasados también, porque recordemos que las medidas que puso el Banco Central a principio de año de restricción de crédito tuvieron un impacto muy negativo en la economía del país, en el crecimiento de la economía y en la confianza de los inversionistas y de los consumidores. Entonces yo no entiendo lo que dice el señor Franco sobre la confianza, si más bien todos pegamos gritos de la gran desconfianza que había en el país, y mucha gente, muchos sectores decían: olvídense de la inflación, porque la inflación no nos interesa, queremos más crédito para que haya más producción, para que haya más empleo. Pero eso digo, es la apreciación que nosotros tenemos, que yo tengo, y que es lo que vivimos en el día a día de los negocios en los últimos 2 o 3 años. Ahora, con respecto a la pregunta suya, ya... Don Gilberto, antes de que pase a la pregunta en particular, porque a mí me costó mucho cuando llevé política económica en la UCR, y quiero intentar explicarle lo más claro que pueda a nuestros oyentes. Más o menos lo que usted plantea es que cuando vino el Banco Central y le dijo a los bancos: no presten más, a inicios del año pasado, eso hizo que la gente, por ejemplo, que quisiera hacer un negocio, que quisiera poner un negocio y que necesitaba sacar un préstamo para hacer el negocio, ya no podía hacer el negocio. Si eso lo multiplicamos por toda la cantidad de gente que quería hacer el negocio, eso incide directamente en el crecimiento económico del país. Y en cuanto a la confianza de los inversores, entiendo que es también porque cuando una empresa quiere venir a Costa Rica y dice: bueno, pero tenemos acceso a financiamiento, le dicen: no, hay una orden de recorte de crédito en los bancos. Por ahí va la idea. Sí, que nos está exponiendo. Correcto, pero en la segunda parte, cuando digo los inversionistas, yo ni siquiera estoy hablando de los inversionistas extranjeros que vienen al país, sino que inclusive inversionistas locales que, por ejemplo, que están pensando en aumentar su capacidad de producción, construir una planta más grande, importar maquinaria para aumentar la producción. O sea, este es un proceso que dura varios meses, si no años. Y depende mucho del financiamiento que hay disponible. Usted puede pedir la maquinaria y comenzar a construir con sus propios fondos, pero en 2 o 3 meses va a tener que requerir financiamiento de un banco para que le financie la maquinaria. Si usted comienza o usted trata dentro de 3 meses de pedir financiamiento y no se lo van a dar, entonces por el miedo, por la directriz que hay de suspender el crédito, obviamente no se va a meter en esa inversión. O sea, nadie se va a meter a construir ni casas, ni edificios, ni ampliar plantas, todo lo que es inversión local, sabiendo que dentro de 2, 3, 4, 5, 6 meses probablemente no va a haber crédito disponible para que los bancos financien esa parte. Para usted se equivocó el Banco Central en aplicar la restricción de crédito, Gilberto. Sí, o sea, yo creo que eso es algo que lo vimos todos, y que no es para mí. De hecho, el Banco Central se echó para atrás. O sea, sí, esa es la mejor prueba de que estaban equivocados, de que no midieron bien las cosas. O sea, es que, bueno, como le digo, una cosa es ponerse a hacer análisis macroeconómico, económico, pero otra cosa es la realidad y lo que el país ocupa. O sea, yo no soy ningún economista teórico, técnico. O sea, los economistas son importantes, pero también la parte práctica, la parte de negocio es importante, es complementaria. Y el Banco Central, nosotros le pusimos motivos
de negocios irreales por los cuales no debería hacerlo y lo hizo. Ahora sí, la pregunta. El año pasado, a esta misma fecha, teníamos exactamente la misma inflación. El año pasado se cumplió la meta, 3.68. Bueno, cerramos en 3.68, menos de la meta del 4% que se había planteado. ¿Usted cree que este año se cumpla la meta, don Gilberto? Es muy difícil, o sea, es muy difícil. Yo digo, no digo imposible porque, digamos que después de la elección del 2 de febrero cualquier cosa es posible. No, digo, lo único imposible es que no nos muramos. Pero sí es sumamente difícil. Mire, el año pasado eran condiciones totalmente diferentes. Primero, vino la restricción del Banco Central que paró las inversiones, paró el consumo y detuvo la economía. Segundo, y eso frenó la inflación. Y eso ayudó a frenar. Al mismo tiempo tuvo un efecto porque más bien la gente está buscando cómo vender. Y de hecho, como decía Luis, es en la segunda parte del año cuando realmente se ve el efecto de lo que pasó al principio. O sea, fue en la segunda parte del año que no creció prácticamente la inflación. No fue en la primera parte. Había todavía abundancia de dinero. Todavía el FED no había comenzado con sus programas de recortes de dinero. El Banco Central, el gobierno todavía tenía dólares y estaba manteniendo el tipo de cambio bajo con los dólares que tenían por la colocación de los bonos. Y en general hubieron muchos factores en Estados Unidos y en las otras economías importantes. La inflación estaba muy baja también. O sea, hubieron muchos factores externos e internos que hicieron que la inflación fuera baja. Este año tuvimos ya un golpe de 10% en la adoración. Eso ya se está traduciendo automáticamente en inflación. Y tenemos un déficit fiscal altísimo, ya del 6%. Tenemos que el Banco Central, que la Reserva Federal está revirtiendo su política y está empezando a recortar la cantidad de dinero en la calle. Eso va a ser probablemente de que dinero vuelva a Estados Unidos y va a encarecer los créditos en dólares de Costa Rica. De hecho, bueno, ahí está una prueba. La última colocación de bonos del Banco Central fue mucho más cara que la anterior. Sí. Entonces, todas esas cosas van a tender a que la inflación sea mayor de lo que se tenía presupuestado este año. Yo, como digo, no veo no veo que haya forma prácticamente de lograr la meta. Me hizo gracias su acotación a Europa. Me imaginé a una persona que llegue al banco, porque don Gilberto es presidente de la Asociación Bancaria Costarricense, pero es del banco de la FICE. Me imaginé a una persona que llegue al banco a pedir préstamo para su casa el año pasado, y que usted tuviera que decirle que no, porque ahí se recortó por parte, digamos, hubo una directriz de recortar el crédito para mantener la inflación. Seguramente lo que le pasará por la cabeza a esa persona que fue a pedir el crédito es que le vale absolutamente la inflación. Lo que le interesa es tener el crédito para comprar su casa o para ampliar su negocio, don Gilberto. Sí, por ahí va. Sí, no, no, y si usted estaba planeando ampliar su planta en 2 veces o 25 o 50% de la capacidad, que significaba contratar a 20, 30, 40 personas más, y tiene que parar eso, y significa que no va a poder bajar la cantidad de desempleo en el país. A mí siempre me ha llamado la atención porque cuando uno cierra el año, digamos, cuando nosotros como periodistas revisamos la inflación con que cerró 2013, 2012, ¿verdad?, y hacemos la nota de cuánto cerró, siempre nos damos cuenta que en los primeros meses de todos los años hay un aumento más significativo de las variaciones que a final de año, ¿verdad? Una vez le pregunté a alguien, no recuerdo, creo que era del Banco Central, y me dijo, es que es muy fácil porque todos los aumentos en servicios públicos se
encapsulan, digamos, en los primeros 4 meses del año, y ya después no vuelves a tener aumentos en electricidad, en agua, en las matrículas, en otras cosas que no son servicios, como en las matrículas de las universidades privadas y la educación privada. A mí me suena un poco raro, porque yo he visto aumentos seguidos que no estén concentrados en el año. ¿Hay alguna explicación? Y aquí quiero ir a lo más básico, y me disculpan ustedes que saben tanto ir a lo más básico precisamente, en el sentido de que efectivamente, ¿por qué es que se concentran las grandes variaciones en los primeros meses del año, don Luis? Sí, bueno, hay variaciones de precios, ¿verdad? Que como usted decía, tienen que ver con servicios regulados, ajustes tarifarios que le corresponden a la ARECEP, ¿verdad? Eso por un lado. Y después hay otros ajustes de precios que los hacen los privados, y normalmente los hacen con una frecuencia anual, ¿verdad? Los costos de las colegiaturas de los colegios, costos de los alquileres de las casas, por ejemplo. Entonces, eso, sí, si bien es cierto que se dan normalmente de forma anual, no quiere decir que no se puedan dar más de una vez durante el año, o que también no se den en distintos meses del año, ¿verdad? No a todo el mundo le ajustan la renta el mismo mes, ¿verdad? Ajá. Entonces no necesariamente, digamos, se une todo. Digamos, en este último mes, por ejemplo, estaba viendo que el dato de la inflación, que el precio de la electricidad y la gasolina, digamos, estaban entre los que más aumentaron. Entonces, digamos, esos incrementos en los precios, por supuesto, afectan también no solo el consumo directo de electricidad o combustible, sino también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con transporte, ¿verdad? Entonces, de cualquier producto ya que llega a los estantes de los supermercados tiene que incorporar esos ajustes, ¿verdad? Entonces, tiene un impacto, digamos, más allá que solo el ajuste en esa variable. Que a mí también me parece un contrasentido cuando veo que fue lo que arrastró, digamos, el crecimiento del índice de precios en el último mes. La electricidad fue el que más, 7.59 fue la variación porcentual. La gasolina 5.88. Le digo que me parece un contrasentido porque los dos son bienes regulados, ¿verdad? Entonces es casi, cuando usted ve la inflación o más bien lo que compone el índice de precios, normalmente los que arrastraron hacia arriba siempre son los regulados. Entonces, y los no regulados que se manejan por la misma dinámica del mercado son los que no aumentan tanto, don Luis. Sí, bueno, que así haya sido, digamos, durante los 2 años, los últimos durante los últimos meses o un par de años, no quiere decir que así vaya a ser hacia adelante, ¿verdad? Pero, digamos, sí es cierto que hay una tarea pendiente, ¿verdad? De entrar a revisar si los modelos de tarifarios y de ajuste tarifario que está manejando ARECEP son los que hacen sentido. Y también, no solo eso, ¿verdad? Hay temas, digamos, que son temas más gruesos de política pública y de reforma del Estado y sus instituciones que hay que meterles el diente ahora, ¿verdad? O sea, hace sentido mantener abierta al recope, ¿verdad? O sea, son eficientes los modelos de generación y distribución eléctrica. Entonces, todo eso incide en esas tarifas, ¿verdad? Que también están poniendo presión sobre los precios. Y otro elemento además que hay que sumar, digamos que el dólar no tiene movimientos tan abruptos en este mes como los tuvo en los meses pasados. Sin embargo, los que llevamos el hilo diario, porque tenemos que pagar casa, yo pago casa en dólares, entonces todos los días reviso cómo está para ver a cuánto me va a caer el día de pago de la casa, y tiene un movimiento de casi 1 colón diario, ¿verdad? Creo que el viernes pasado subió 3 colones, que fue el brinco más alto, pero ya estaba revisando la sesión de Monex. El promedio ponderado hoy es 1 colón más alto que el de ayer, eso casi que me da que va a subir un colón. Entonces sigue a un ritmo lento, pero sigue aumentando el dólar, don Luis. Sí, bueno, y también esto me preguntaban el otro día, bueno, que ya tenemos ahora como un nuevo piso del dólar en 550, y la verdad es que no, el mercado cambiario permanece en relativa tranquilidad hasta que el Banco Central decida moverlo nuevamente, así como hizo a finales de enero, y lo puede hacer cuando quiera, tiene las
las reservas suficientes para hacerlo, o en el momento en que cualquier jugador grande quiera entrar y hacer un poco de ruido para realizar alguna ganancia extraordinaria. Entonces, sí, digamos, el que ahora esté aparentemente estable o tranquilo el mercado cambiario tampoco implica que eso es lo que se vaya a seguir hacia adelante. Y ahí yo quisiera tal vez rescatar algo que decía don Gilberto hace unos minutos, y es que yo no veo, digamos, cuando converso con gente de los sectores productivos en las distintas industrias o sectores, que exista ninguna confianza en el manejo económico y bueno, en la política económica en general. Más bien hay una gran incertidumbre, una desconfianza, porque realmente las políticas económicas que están vigentes no han sido políticas del tipo que ayudan a promover la inversión y el empleo. Todo lo contrario, le han dificultado la vida a las empresas, y no hablemos de las grandes empresas o las multinacionales, que también hay de esas, pero yo creo que las que más se ven afectadas en momentos difíciles son las micro y pequeñas empresas. Que de hecho, en el mismo sentido que ahora intenté desenmarañarme un poco lo que decía don Gilberto, cuando usted habla de este tema, si tenemos un nuevo piso, lo que se me viene a la mente es que alguien de la Junta Directiva del Banco Central pensó que lo adecuado del tipo de cambio eran 550. Entonces, aunque formalmente el piso de la banda no sea ahí, porque por ejemplo, si hoy al Banco Central se le ocurriera que el piso no debería ser 550 sino 530, simplemente participa, entra y puede bajar el piso de la banda artificialmente. Entonces, digamos, alguien cree que es adecuado, la Junta Directiva del Banco Central cree que es adecuado mantenerlo donde está. Más o menos por ahí va la idea, Luis. Totalmente correcto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Y se hace evidente, digamos, cuando uno ve las intervenciones que hace el Banco Central. O sea, ¿por qué interviene y lo hace en esos montos cuando el tipo de cambio se mueve para arriba o para abajo? O sea, es porque a lo interno del Banco Central, a la Junta Directiva se le ocurrió que él quería mantener el tipo de cambio en un nivel o en cierto rango, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque se le ocurrió que ese es el rango que es bueno, pero será bueno para el Banco Central, pero será malo para varios sectores productivos, o será malo o bueno para quienes deben en moneda local o en moneda extranjera, ¿verdad? O para quienes reciben su salario en una moneda o en otra. Entonces, realmente no existe nada que permita predecir hacia futuro que es el movimiento que va a tener el tipo de cambio, porque sigue siendo un tipo de cambio manipulado por el Banco Central. Y si existe no lo sabemos, porque no nos lo van a decir. Sí, no ha querido revelarlo, y bueno, haría bien en revelar toda esa información el gobierno entrante. Don Gilberto, el Banco Central acaba de publicar en su página de internet que la Junta Directiva, en la sesión de ayer, acordó incrementar la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos y ubicarla en 5.25 anual a partir de hoy. Lo que me llama la atención es el argumento de base de esta decisión. Dice, como uno de los objetivos prioritarios del Banco Central es mantener la estabilidad interna y externa del colón y asegurar su conversión a otras monedas, la Junta Directiva incrementó la tasa de política monetaria con el fin de contener presiones de inflación adicionales que podrían comprometer el cumplimiento de la meta establecida en su programación macroeconómica, es decir, la meta que tiene el Banco Central. Si bien en abril de 2014 la inflación acumulada fue similar a la de 2013, que era justamente, yo creo que estaban oyendo el programa antes de mandar el comunicado, pero fue igual de 3.20, y dice el banco, en ausencia de medidas de política monetaria para los próximos meses, no se espera una desaceleración de la inflación en las magnitudes observadas el año anterior, que es lo que ustedes nos acaban de decir. Con el fin de atender esta preocupación y de contener efectos de segunda ronda, dada la reticencia a la baja de las expectativas inflacionarias, este directorio consideró conveniente incrementar la tasa y consecuentemente modificar la estructura de tasas de interés de sus depósitos
a plazo. Ayúdeme a decodificar este comunicado que hace el Banco Central, don Gilberto. Mire, Que va consecuente con lo que venimos hablando, ¿no? yo quisiera que la decodificación le hiciera don Luis, porque él creo que tiene comprende un poquito mejor este tipo de terminología. Porque lo que podemos hacer es que don Luis no lo decodifique y usted me hable de las consecuencias que hay en la banca comercial. Sí, yo le podría dar la opinión ya del efecto, pero me gustaría que tal vez que don Luis nos ayude un poquito, porque yo tampoco le entiendo. O sea, y empecemos desde lo básico, don Luis, ¿qué es la tasa política monetaria? Bueno, la tasa de política monetaria es una tasa que maneja el Banco Central. Es diferente, ¿verdad?, a la tasa básica pasiva, ¿verdad? No, la gente a veces se confunde, ¿verdad?, de que el Banco Central ajustó la tasa para sus operaciones y que esto va a afectar, digamos, de manera directa los préstamos, o, digamos, por ejemplo, que están vinculados a la tasa básica pasiva. Pero, digamos, lo que sí hace el Banco Central con una medida como esta es tratar de enviar una señal al mercado para que ojalá el resto del mercado también ajuste sus tasas en la misma dirección del Banco Central. Entonces, con esta medida sí busca la Junta Directiva del Banco Central incidir en el resto de las tasas del sistema financiero. Sin embargo, en Costa Rica lo que se ha observado es que el Banco Central mueve sus tasas para arriba o para abajo y el sistema financiero no tiene incidencia. Sí, no lo sigue, ¿verdad? A diferencia en otros países que sí lo hace. Entonces, sí, bueno, es creo yo, una medida desesperada del Banco Central por tratar de que la meta de inflación le cuadre a fin de año, pero yo creo que ni siquiera con eso le va a ser suficiente. El mensaje, don Gilberto, para los bancos es: nosotros subimos nuestra tasa, suban ustedes las de ustedes, hagan más difícil que se saquen créditos o encarezcan los créditos, y así empujamos otra vez la inflación para abajo. Más o menos esa es la dinámica, digamos, que se pretende. Sí, eso es, o sea, en economías, digamos, grandes, desarrolladas, lo que pretende, lo que trata de hacer es los bancos centrales, como dice don Luis, suben la tasa para incentivar el ahorro y desincentivar el consumo. Creo, o sea, eso era lo que creo que lo que dábamos en economía básica, y eso es básicamente, digamos, lo que se pretende. Pero como le digo, eso funciona o funcionó hace 30, 40 años, hace 50 años en economías grandes, pero en estos días y en economías como la nuestra, o sea, yo no creo que tengan ninguna influencia, porque los bancos hacen lo que les da la gana, y hay bancos grandísimos que inclusive muchas veces pagan menos que el Banco Central, y el Banco Central ni se da cuenta. O sea, aquí hay unos distorsiones tan grandes como que el Banco Nacional, por ejemplo, y el Banco de Costa Rica captan más barato que el Banco Central, y el Banco Central no se da cuenta. O sea, no se da cuenta, es tan increíble que no se da cuenta, y entonces lo que hace el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica con mucha inteligencia es invertir en el Banco Central, porque ellos están pagando más que lo que ellos mismos pagan. Que lo que ellos mismos pagan. Entonces, digo, yo sinceramente no sé qué va a pasar. Para mí, digamos, el resultado va a ser una mayor inflación, porque no van a desincentivar el crédito. Lo que va a hacer es subir la tasa y hacer más caro al final los productos. Entonces, más bien lo que van a hacer es ayudar a la inflación. Bueno, y la tasa básica pasiva se ubicará a partir de mañana en 6.80. Lo que pasa es que no recuerdo cuánto era en lo que estaba para decirle si varió o no varió. Creo que estaba por ahí. Estaba por ahí, ¿verdad? Sí. Pues sí, las variaciones no son tan marcadas. Cualquier cosa. Bueno, distorsiones tan grandes, por ejemplo, creo que lo hablamos en el primer programa que estuvieron ustedes aquí con nosotros, que es que cualquier hijo de vecino puede participar en el mercado mayorista. Sí. ¿Verdad?
de cualquiera que quiera incidir en el tipo de cambio con un poquito de poder lo puede hacer fácilmente. Sí, bueno, acá, digamos, hay un par de temas, digamos, que yo creo que vale la pena discutir. Digamos, uno es algo que también, digamos, mencionó don Gilberto hace un rato, bueno, el objetivo de mantener baja la inflación, ¿verdad? Si eso es un objetivo importante o si se puede, digamos, hay gente que opina que se puede aflojar en inflación y bueno, idealmente buscar más crecimiento, ¿verdad? Pero digamos, cuando uno ve digamos, cuál ha sido la experiencia en países que han aflojado la inflación, que son campeones en inflación, también son campeones en bajo crecimiento, más bien. Entonces van en la dirección contraria. Entonces, digamos, sinceramente yo lo que creo es que tenemos un problema que también ya lo conversamos en el programa pasado, de que digamos, en Costa Rica conviven dos monedas, ¿verdad? El colón y el dólar, y una moneda es buena y la otra moneda es mala. Y la moneda mala es el colón, la que se presta para manipulación por parte del Banco Central, que para mantenerla viva, entonces el Banco Central recurre a medidas desesperadas como estas para manipular las tasas, para poner restricciones al crédito en dólares. Eso, no, imagínense que el Banco Central y el CONACYF tuvieran éxito en restringir el crédito en dólares a todos los que no generan esa moneda, ¿verdad? A los que no reciben salarios o ingresos en dólares. Si se mantuvieran las tasas que tenemos hoy, la tasa activa en colones está en 16.92, la tasa promedio del sistema financiero, mientras que la tasa en dólares es de 10.28. Entonces hay una diferencia ahí de 6.64 puntos porcentuales. Si más bien por el contrario, todos los que hoy están pagando la tasa activa en colones pasaran a pagar la tasa activa en dólares, se ahorrarían un 40% de sus cuotas. Entonces ahí sí podemos empezar a hablar de medidas que suenan interesantes para contribuir a inyectar dinamismo a la inversión, a la producción, a la generación de empleo, y eso se lograría en cosa de 3 meses si el país se dolariza, ¿verdad? Entonces, mucho de este ruido, ¿verdad? Mucho de esta tratar de mantener en secreto información, mucho de tratar de obligar con medidas desesperadas a ver cómo, si le meto más gente al mercado mayorista, o si le saco más gente al mercado mayorista, o si intervengo poquito, mucho entre las bandas, o bueno, un montón de cosas que se ha inventado el Banco Central, incluyendo también esta ley para desincentivar el ingreso de capitales a Costa Rica, que es algo absurdo para un país que vive de la inversión extranjera. Y que está desfasado, además. Sí, y que en este momento más bien no sirve para... lo contrario ahora, lo contrario. Deberían de premiarlo. Eso no, digamos, realmente no hace ningún sentido. Pero todo eso, ¿por qué lo hace? ¿Y por qué lo promueve el Banco Central? Porque quiere evitar que el país se dolarice más de lo que está de manera natural, porque la gente prefiere créditos en una moneda en la que tiene que pagar menos, prefiere mantener sus ahorros en una moneda que mantiene mejor su valor en el tiempo, y la única razón por la que el colón no desaparece es porque el Banco Central, el Estado, se niega a que le paguen los impuestos en dólares, y obliga a los empleados públicos y a quienes firman sus contratos con el Estado a recibir colones, porque ¿quién más puede querer usar una moneda que no sirve y que la manipulan tan fácilmente? Pero entonces, para resumir, si en lugar de estar pensando en más y más restricciones o distorsiones, el gobierno, se decidiera dar el paso para dolarizar, nos podríamos olvidar de un montón de problemas que hoy tenemos,
incluyendo eso de estar pegados a una pantalla para ver si el tipo de cambio subió o bajó. Puede ser que mi negocio pase de tener ganancias a tener pérdidas porque al Banco Central se le ocurrió manipular el tipo de cambio o manipular las tasas de interés, ¿verdad? Me hace gracia tocar el tema de la ley para desincentivar el ingreso de capitales golondrina. Un día de estos que me topé a Patricia Pérez, la exdiputada, me dijo, mira, un día de estos oí matices, y creo que fue en el último en el que estábamos, y caí en la cuenta de lo que estábamos haciendo. Porque el proyecto era porque los capitales golondrina, como le llaman ellos, estaban manteniendo el piso, digamos, el dólar pegado al piso de la banda. Un año después está al revés, digamos, no está pegado al techo, pero está muy alto comparado al piso. Entonces ellos digamos, es absolutamente contraproducente. Uno no entiende las políticas, y la Asamblea Legislativa que salió lo va a conocer como un gran logro, ¿verdad? Cuando va contrario a los intereses que se tenían en un principio hace un año, don Gilberto. Correcto. No, así es. Eso es verdad, y también añade otro factor de incertidumbre, y es que hemos venido hablando por mucho tiempo en Costa Rica, y es el hecho de que de la seguridad jurídica. Hoy haces una cosa bajo una ley, bajo una premisa, y mañana aparece alguien y te cambia las reglas del juego. Uh-huh. Y lo que tenemos son una cantidad de empresas totalmente burladas y insatisfechas y que no quieren ni saber nada del país. Y mucha gente, inclusive inversionistas locales, o sea, porque hay gente, o sea, no puedes estar cambiando esas reglas. Si el país necesita inversión extranjera y ha sido abierto a la inversión extranjera y le ha ido a buscar la inversión extranjera, de repente le meten una ley como esta que metieron el año pasado, y dice, bueno, ¿y qué es lo que quiere el país ahora? Que no volvamos otra vez, porque volvemos a entrar. Y que mañana ponen restricción sobre la salida de dividendos, mañana ponen restricciones sobre los pagos de royalties, mañana ponen restricción sobre otra cosa, y entonces ¿para qué vamos a arriesgarnos a invertir en un país que no se sabe qué es lo que va a pasar dentro de 6 meses, porque se acomoda a la moda del día? Bueno, les cuento que está lloviendo muy fuerte aquí en la Uruca hasta ahora. Nosotros en la cabina no escuchamos, pero está lloviendo bastante fuerte. Son las 3:03, les robo unos minutos para ir a la pausa comercial. Regreso, que queremos darle voz a nuestros oyentes. Evidentemente los temas de los que hoy estamos hablando son muy complejos, así es que quiero reformular la pregunta para nuestros oyentes en qué ha sentido el aumento en el costo de la vida en su caso en particular. ¿En qué lo ha afectado el aumento en el costo de la vida? Cuéntenos si en la electricidad, en la gasolina, como a todos nosotros, o en algún otro elemento, para sumar la voz de nuestros oyentes a esta discusión. Son las 3:04, vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Hoy una discusión no es una discusión, es una tertulia muy apasionada sobre temas económicos, sobre temas de inflación. Vamos a darle voz a nuestros oyentes, 905-222-0000. Lo que les quiero preguntar es que ustedes nos compartan en qué le ha aumentado el costo de la vida a usted en electricidad, en gasolina. Cuéntenos su experiencia, por favor, para ayudarnos a que esta discusión, que a veces es teórica y brinca hacia la práctica, se vuelva muy cotidiana. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Alberto Ramírez. Alberto, gracias por llamarnos. Adelante con su opinión. Gracias. Es más una consulta, aprovechando el panel adelante. De conocedora que tiene. O sea, lo que ustedes me están diciendo a los ticos es que no hay ninguna sola razón válida para que nosotros sigamos manejando el colón, más que el gobierno simplemente quiere seguir teniendo la máquina de imprimir billetes. Eso es lo que nos están diciendo. Gracias, don Alberto. Ya le voy a pedir a don Luis, que fue el que tocó el tema de la dolarización en particular, que le responda. Vamos con la siguiente llamada, 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Carlos Álvarez. Don Carlos, gracias por llamarnos, adelante con su opinión. Vea, yo ya había llamado y les había comentado, mi esposa y yo somos de los que vamos con libretica en mano
todas las quincenas al súper. Ajá. Por ejemplo, del mes pasado a esta primera quincena de este mes, se nos aumentó en 16,000 colones en el mismo súper la misma cantidad de comida y de carne que compramos. Y si lo vemos desde enero a la fecha, la gasolina, porque yo también tributo por servicios profesionales y tengo que guardar facturas. Ajá. El litro de gasolina nos rinde 7, 8 kilómetros menos de lo que nos rendía en enero. Gracias. Gracias, don Carlos, por comentarnos su experiencia, que nos ayuda precisamente a hacer muy cotidiana esta conversación. 905-222-0000, cuéntenos en qué lo ha afectado a usted el aumento del costo de la vida. Tiene que pagar más por electricidad, tiene que pagar más por gasolina. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Mi nombre es Moisés Rivera Guillén de San José. Don Moisés, compartimos apellido, muchas gracias por llamarnos y escucharnos siempre, además, don Moisés. Muy amable, y Adelante. siempre hago un noticiero muy bueno en la mañana. Gracias, don Moisés, qué amable. Sí, mira, yo te voy a ser sincero, la inflación en general nos afecta a todos, porque vea, yo no tengo carro, pero si sube el combustible en los productos básicos, entonces de ahí, tienen que recargar el aumento de los combustibles porque todo ocupa transporte. Si sube los hidrocarburos que ocupan para la electricidad, también nos recargan eso en el recibo. Lo mismo el agua, más ahora que hay tanta escasez de agua. Uh-huh. Entonces, en todo sentido, aunque no tengamos vehículo o no tengamos vehículo, nos afecta en general. Vea usted, ahora quiere ir a una casa, tiene que tener un salario de 1,5 millones, y al menos yo no lo tengo. Yo tengo modestamente un salario de 300,000 colones por mes, pero ¿cómo voy a aspirar yo a una casa? Y solo que compre una casita de cartón. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias, don Moisés, muy amable por tomarse el tiempo de compartir con nosotros. Son las 3 de la tarde con 11 minutos. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Michael Solano, ¿cómo le va, Randall? Bien, gracias. Michael. Sí, Michael Solano. Gracias, Michael, por llamar. Adelante, por favor. Principalmente electricidad. Nosotros tenemos negocios de repostería y está terrible la situación. No solamente todo lo que acaban de decir los señores, muchas cosas nosotros nos identificamos. Uh-huh. El alto costo de la vida, las cargas sociales que ni siquiera el gobierno es capaz de tenerlas al día, y la falta de incentivos, lo que acaba de conversar el señor, y simple y sencillamente se está llevando mucha gente a tener que cerrar negocios. Nosotros tenemos negocios de punto de venta y también mayorizamos un poquito de producto, y aunque ustedes no lo crean, lo más difícil es la calle. En este momento mucha gente sufriendo y de ahí intentando, yo no creo ni siquiera vivir, intentando sobrevivir, pero la electricidad, por ejemplo, aquí en Cartago, uh-huh, ha tenido un incremento alto. Randall, y hay un estudio que dice que no se puede bajar la electricidad, sencillamente porque el costo operativo, el montón de gente que esa gente tiene trabajando, uh-huh, es imposible que baje. Así de sencillo. Muchas gracias. Gracias, Michael, y le hago un aporte ahí. La ARECEP, cuando revisa el costo operativo que le mandan las entidades que distribuyen electricidad, no revisa si el gasto es eficiente, simplemente ve el monto que viene remitido en el estudio, en la solicitud de aumento. 3:13, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, don Carlos, aquí San Carlos. Don Carlos, gracias por llamar, adelante, por favor. No, comparto la opinión del compañero que acaba de llamar sobre los costos operativos. Mire, es muy fácil darse cuenta cuando uno ve los planteles del ICE llenos de carros y gente que no se ve haciendo absolutamente nada. Entonces el costo operativo es altísimo, igual que el Recope y las otras instituciones que nos tienen ahogando a este país, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos a preguntar a los caballeros ahí presentes, después de saludarlos muy efusivamente, sobre la condición económica de Panamá, que manejan dos monedas, el dólar y el balboa. ¿Eso se podría eventualmente dar aquí o cómo trabaja eso? A ver si me explican, por favor. Gracias, don Carlos. Ya le voy a pedir a nuestros invitados que le respondan. Son las 3 de la tarde con 13 minutos. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Vamos a ver si tenemos... Sí, buenas. ¿Le puede bajar, caballero? Perdón, un toquecito al radio. Ahora sí. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio. Quería comentarles que en realidad la situación va más allá del aumento en el costo de la vida. Hay muchas empresas, por ejemplo, las que yo trabajo, un call center, tienen 2 años y medio que no aumentan. Tengo un amigo que trabaja, por ejemplo, en un banco privado, hace 3 años que no les hacen aumentos. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, todo eso, aparte del aumento en el costo de la vida,
si los salarios no se van equiparando, obviamente se pierde el poder adquisitivo mucho más que en otras situaciones. Ok, perfecto, Sergio, muchas gracias por compartir con nosotros. Eran las llamadas que teníamos en línea telefónica gracias a don Alberto, don Carlos, don Moisés, don Michael, don Carlos de San Carlos y don Sergio. Y vamos con la última llamada, que es la que está entrando en este instante en la central telefónica. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Catelvino Montoya. Catalino. Catelvino, gracias por llamarnos. Adelante, por favor. Sí, mire, señor Don Randall, yo me gusta escuchar su programa y soy una persona de lo que analizo y hago medidas y todo, pero esta gente, ¿cómo puede ser posible que le suban la electricidad casi de 2 a 2 meses y se roban el agua de todos los ríos? Están dejando a pobre Costa Rica sin agua para robarse en los ríos para poner plantas, y todavía de feria vienen y le roban a uno todo, 10, 15 le aumentan al recibo de la luz, y si es el agua ni para qué. A veces ni pasan midiendo y les da la gana de cobrar hasta 18,000 pesos por mes. Gracias, don Etelvino, por compartir con nosotros y por escuchar siempre el noticiero. Se llenó la central, así es que llevamos 2, 4, 6, 7. Vamos a recibir 3 llamadas entonces. Cristian, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Muy buenas tardes, don Randall, es Walter. Don Walter, gracias por llamar. Adelante, por favor. Mire, eso es un súper tema y me encanta el programa. Gracias, don Walter, qué amable. Ojalá que este gobierno de don Luis Guillermo entienda bien el problema y lo resuelvan adecuadamente, porque seguimos pagando malos servicios a precios de Estados Unidos. Seguimos comiendo la misma comida pero al doble del costo y no hay control de precios en este país. Entonces yo noto que todos los meses suben centavos, pero suben la electricidad, el agua. Tienen razón la gente, está reclamando. Entonces la economía es súper importante para cualquier país, pero la propuesta, por ejemplo, que están haciendo estos señores de dolarizar podría ser una solución, me parece a mí. Gracias, don Walter, por escucharnos también y por compartir con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Michael de Cartago. Michael, gracias por llamar. ¿Puedes bajarle por favor un poquitito al radio para que no se nos meta de retroalimentación? Ok, ahí lo pagué. Ok, ahora sí, Michael, adelante, por favor. Mira, yo siento que el mayor problema que está afectando hoy en día a nuestro país es la falta de trabajo. Muchas empresas se están yendo y esto gracias a la cantidad de impuestos y de trabas y de permisos que exigimos aquí en el país. Yo siento que eso es el mayor problema en nuestra economía. Además que, bueno, como decía uno de los que acaba de llamar, la calle está durísima. Para los que trabajamos en la calle lo vemos todos los días. Cada día anda más gente sin trabajo, pulseándola, como decimos, en la calle, vendiendo lo que haya. Y ahí hay muchas personas que no pagan impuestos, que no tienen patentes, que no tienen absolutamente nada. Y los que estamos ya trabajando bajo las reglas, bajo la ley, pues resulta que día a día sale un pago nuevo, un impuesto nuevo. Ahora en la municipalidad de Cartago, a uno de mis compañeros un día de estos le llegaron a la casa. Nosotros trabajamos simplemente en el carro, no tenemos bodega, no tenemos un expendio, no tenemos una tienda, simplemente en el carro repartimos en los negocios. Pero resulta que ahora le están cobrando una patente para poder trabajar en Cartago también. Y no solo eso, que le están cobrando impuestos y le están cobrando platas como de 10 años atrás que supuestamente no ha pagado, cuando ninguno de todos tenemos eso y en la calle nadie sabe nada de eso. Entonces no sé, más bien si ustedes nos pudieran explicar qué es ese pago que está pidiendo la MUNI, te agradecería. Gracias, Michael, vamos a buscar la información. Vamos con la última llamada. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Bueno, ahí se nos fue. Gracias a todas las personas que llamaron. Qué interesante, ¿verdad? Como en un tema tan complejo la gente llama y da muchas opiniones bien fundamentadas. Son las 3:18. Vamos a la pausa y volvemos con el bloque final con don Luis y con don Gilberto, con los elementos nuevos además que suman nuestros oyentes a esta discusión. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Son las 3:23 de la tarde, nos quedan nada más 2 minutos
de programa. Les recuerdo, mañana no hay matices porque tenemos transmisión ininterrumpida del traspaso de gobierno, del traspaso mando, desde las 9 hasta la 1:30 de la tarde. Don Luis, con los elementos, y como ya última intervención, con los elementos que suman nuestros oyentes y televidentes, un cierre sobre el tema que estamos tratando hoy. Sí, yo creo que muy breve. Me encantó escuchar a la gente, veo que tienen la película muy clara, saben cuáles son los problemas. Yo creo que en general, digamos, en el tema monetario que hablábamos, pero en general en todos los problemas de energía, de combustible, etcétera, las soluciones técnicas existen y han estado ahí durante muchos años. El problema es que los gobiernos de turno, ¿verdad?, y los diputados siempre ponen como excusa para no implementar esas soluciones que no existe la voluntad política. Pero la voluntad política depende, ¿verdad?, en la práctica, ya en el día a día, de que los ciudadanos golpeen la mesa y exijan las soluciones. Así que en realidad el que se implementen o no las soluciones y que se implementen rápido depende más de los ciudadanos que de los gobernantes, porque si esperamos a que el gobierno y que los diputados implementen las soluciones que les interesa al pueblo, eso no va a pasar nunca. Y entonces solo muy brevemente, la dolarización digamos, es una de esas soluciones para los males que han aquejado la política monetaria y cambiaria de Costa Rica durante muchos años, y no se implementa simplemente porque el gobierno no quiere impulsar el proyecto, pero no existe ninguna razón técnica para que no se haga. Gracias, don Luis, y precisamente la gente tiene clara la película porque, les quiero agradecer a ustedes, porque dichosamente Radio Monumental siempre ha tenido una cartera de analistas muy bien preparados, y eso nos ayuda a que en estos programas, donde no son solo debates sin fondo, logremos educarlos también y educarnos nosotros de lo que pasa en Costa Rica. Don Gilberto. Bueno, quería comentar rápidamente nada más lo que dijo don Carlos sobre Panamá y la dolarización. Panamá en realidad tiene una sola moneda, es el dólar. Panamá, el balboa, es una moneda que solamente existe en la Constitución panameña y se usa de referencia, pero la moneda funcional, práctica, para todos los efectos es el dólar. No existe, creo que tienen monedas de 25 centavos. Sí, que dicen balboa, pero hasta eso ya ha desaparecido. ¿Y cómo funciona? Simplemente funciona, el dólar es la moneda que funciona en el país, todo se paga en dólares, todo está en dólares. Y realmente es un caso exitoso, requiere una enorme disciplina fiscal, porque no pueden emitir los dólares, pero en el caso de Panamá, o sea, se ha logrado y funciona. Después, yo creo que la gente tiene claro los problemas. Un asunto que es bien importante, creo que acaba de mencionar, que en los últimos años el mayor efecto inflacionario han sido el de los productos regulados. No han sido el resto de los productos. Los productos que están libres de precio normalmente van a subir un poco, obviamente, cuando son importados por el tipo de cambio, pero una vez que eso pasa, se estabiliza el precio. Pero la mayor inflación que ha habido en los últimos años ha sido por los productos regulados, no por el resto de los productos. Y yo creo que, no sé, para cerrar, ya lo último, creo que deberíamos de darle al gobierno, al nuevo gobierno, a las nuevas autoridades, el beneficio de la duda. Hay que dejarlos que hagan lo que ellos creen y sí, ser críticos, no callarse, pero sí creo que deberíamos dejarlos para que realmente nos puedan exponer qué es lo que quieren hacer y pensemos positivamente, ¿no? Don Gilberto, muchas gracias. Don Luis, muchas gracias. Muchas gracias también a don Alberto Franco, que nos atendió en el transcurso del programa. Son las 3:27. Gracias por acompañarnos. Recuerde, puede ver este programa esta noche en Canal 2 a partir de las 8:30. A las 7 estaremos hoy
con la tercera emisión de Noticia Monumental. Hay una serie de reuniones bilaterales esta tarde entre el presidente electo y representantes internacionales. Hoy en la noche está el cóctel de la presidenta Chinchilla con los presidentes invitados. También tiene un cóctel a la misma hora, don Luis Guillermo Solís, con otros invitados al traspaso de poderes. Mañana 5:30 de la mañana nuestra primera emisión, 9 en punto, de 9 a 1:30 la transmisión especial del traspaso de poderes. Son las 3:28, gracias por acompañarnos, feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.